la meditación de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias le damos al Señor un día más que nos permite estar adorando su santo y bendito nombre. Gracias le damos también al Señor por la oportunidad que nos da de poder expandir un día más y anunciar el Evangelio. Estamos agradecidos con el Señor porque hasta el momento Él nos permite estar con una buena salud y estar dispuestos en nuestro corazón para adorar y exaltar su santo y bendito nombre. Leemos la palabra del Señor, Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Vamos a leer una parte del Sermón del Monte que el Señor Jesucristo dio cuando inició su ministerio. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a estar hoy meditando sobre ese tema respecto a una pregunta. ¿Es el evangelismo una prioridad para ti? Hagámonos esa pregunta nosotros en nuestro interior y digamos, ¿qué tanto estoy evangelizando yo a las personas que se mueven en mi entorno? Ahora, si nosotros trasladamos esta pregunta a todos los hermanos de la iglesia, la respuesta va a ser sí. ¿Por qué? Porque todos siempre, de alguna manera, tendemos a evangelizar. Pero la evangelización en sí es anunciar el evangelio del Señor a las personas. Anunciar el evangelio de salvación, anunciar el evangelio de la vida eterna, anunciar el evangelio del perdón. Todo eso es un solo evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nos preguntamos nosotros esto, debemos de tener en cuenta de que en la práctica esto se está perdiendo en las iglesias. ¿Por qué razón se está perdiendo en las iglesias? Porque nosotros nos hemos acomodado. Porque nosotros como cristianos hemos trasladado la obligación que es de nosotros, se la hemos dejado únicamente al pastor. Y muchos de nosotros tenemos el pensamiento que decimos, esa es tarea del pastor, que lo haga él, yo me quedo en la casa, porque mi deber es venir a la iglesia, cantar, orar e irme. Ese es el pensamiento de muchos hermanos. Y por eso el pastor se ve agobiado, porque no hay nadie, no habemos persona que le ayudemos a evangelizar a otras. Entonces, nosotros debemos de tomar responsabilidad, salir de ese acomodamiento y ayudar al pastor en la tarea del evangelismo. Pero eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. No es cuestión de que si quiero o no quiero, no, es mandato de Dios. Ahora, si usted no quiere hacer caso, sencillo, no haga caso. ¿A quién le van a reclamar? A usted. Porque si una persona, usted tuvo la oportunidad de hablar al Señor y no le habló y se pierde, eso va sobre usted o va sobre mí. Porque nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio del Señor, anunciar el Evangelio del Señor. Si nosotros no lo anunciamos, entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué somos como cristianos? No somos cristianos, hijos de Dios. Somos oyentes del Evangelio del Señor,
pero no somos practicantes del Evangelio del Señor. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta, que el evangelismo no es solo tarea del pastor, es tarea de todos y debemos de tomarlo muy en serio, porque de nosotros depende que las almas se salven o se pierdan. Porque si uno no abre la boca para anunciar el Evangelio del Señor, las almas se pierden. Pero si uno abre la boca para anunciar el Evangelio del Señor, las almas se pueden salvar. Claro, es decisión de cada persona, pero si usted ya abrió la boca y anunció el Evangelio del Señor, la decisión es de cada uno del que escucha. Usted anunció el Evangelio, lo sigue anunciando y lo seguirá anunciando. La decisión es de cada quien que toma con seriedad las cosas del Señor y acepta que Jesús sea su Señor y Salvador. Entonces, en nuestra vida debemos de tener presente que la orden fue lanzada para todos nosotros. Fue dicha específicamente, Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, vayan. No dice el Señor Jesús, mire, si quieren, vayan. Dijo, vayan. Directamente fue la orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y luego a lo demás. Entonces, nuestra vida debe de ser una vida de evangelización, así como una vida santa, así como una vida llena de felicidad. Nuestra vida debe de ser una vida también de evangelización a las personas que aún no conocen el Evangelio del Señor Jesús. Por eso dice el versículo que leímos, vosotros sois la luz del mundo. Ok, ahí dice, vosotros sois la luz del mundo, pero después les da una buena aplicación. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué nos quiere decir aquí a nosotros? Quiere decir que nosotros estamos en medio de todos las personas y somos vistos por todos y nosotros debemos de ser luz a todas las personas que nos ven. Ahora, ¿por qué debo evangelizar? ¿Por qué debo evangelizar? 1, porque es mandato de Dios. Ya lo leíamos en el versículo 18, o mejor dicho, 19 y 20 de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo os he dicho y todo lo demás. Entonces, nuestra vida debe de tener presente esa pregunta: ¿por qué debo de evangelizar? Número 1, porque es mandato de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, entonces quiere decir que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre y obedecer el mandato que Él nos ha dicho, que vayan y evangelicen a todas las personas. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no creyere, pues ya sabemos todos que va a ser condenado. Pero no basta solo con creer, tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Por eso dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, no solo es confesar, sino que es creer, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, debemos de entender que el Evangelio significa buenas nuevas. Ahora, nosotros como pertenecientes a la Iglesia Asamblea de Dios, buenas nuevas, debemos de poner en práctica eso. El nombre de nuestra iglesia no es así por así al azar, o solo porque se le pegó la gana a algunos hermanos de ponerla. No, el significado es bien claro, buenas nuevas, o sea que quiere decir que cada uno de nosotros debe de anunciar el Evangelio de Dios, porque tenemos que hacerle honor al nombre de la iglesia que nosotros pertenecemos. Entonces, buenas nuevas significa el Evangelio y el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces,
es que nosotros debemos de compartir buenas noticias, nuevas noticias, exportar noticias del mensaje de salvación de Jesucristo. Eso significa buenas nuevas. Entonces, nosotros como pertenecientes a esta iglesia, tenemos que hacer honor a ese nombre. Y también como cristianos, hijos de Dios, debemos también de tomar el mandato y ponerlo en práctica. Jesús nos dejó el deber de evangelizar, porque aún hay muchas personas que no conocen del evangelio del Señor, o hay muchas personas que sí lo conocen, pero que no entienden el evangelio del Señor. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en nuestra vida debemos de ser personas que vayan, anuncien el evangelio a personas que aún no lo conocen. Ahora, en nuestra actualidad hay muchas formas de anunciar el evangelio del Señor, hay muchas formas de evangelizar, y esto nosotros tenemos que tomarlo como prioridad. Hoy en día, uno de los medios de comunicación más influyentes son las redes sociales. Si ustedes tienen redes sociales, anuncien el evangelio del Señor por allí, que a más de alguno le puede captar, llamar la atención. Porque nosotros debemos de ser luz en medio de las personas que están en tinieblas. Se nos insta a testificar de Jesús ante los hombres, porque también deben de conocerle. Se nos insta a nosotros a que testifiquemos de Jesús. Jesús en nuestra vida es real. Muchos de nosotros lo hemos comprobado a través de milagros, a través de cosas inexplicables que han pasado en nuestra vida. Sabemos que ha sido la mano poderosa de Jesús actuando en nuestra vida. Y eso nosotros debemos de anunciarlo. ¿Para qué? Para que las personas conozcan a ese Jesús que nosotros seguimos. A ese Jesús que murió en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos de todo pecado. Entonces, nosotros debemos de testificar a Jesús ante los hombres que aún no lo conocen, sino que deben de conocerle a través de nosotros, porque nosotros somos los testigos del evangelio del Señor Jesús. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si nosotros ya somos personas salvas, personas perseverantes en el evangelio del Señor Jesús, el evangelio es para nosotros, para vivirlo, y es para las personas que están en perdición, para anunciarlo y que ellas puedan venir al evangelio del Señor Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que aún nosotros portándonos mal y estando lejos de Él, Él nos dio vida. Entonces, debemos de ser personas que anunciemos el evangelio del Señor. Por eso la Biblia nos reconoce a nosotros como embajadores de Cristo. Así que 2 Corintios 5:20 dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y luego sigue el versículo. Pero la Biblia a nosotros como hijos de Dios nos reconoce a nosotros como embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, nosotros debemos de anunciar el mensaje enviado por el que nos envió, o a la persona que nosotros representamos. Entonces, debemos de nosotros cumplir nuestra misión, y nuestra misión como cristianos es anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Ya que nosotros somos embajadores de Cristo, debemos de comunicar el mensaje que Cristo nos ha enviado para que nosotros comuniquemos a las demás personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. También debemos de recibir el Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión. Porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no vamos a poder cumplir la misión de evangelizar. ¿Por qué? Porque en vez de que nosotros evangelicemos a las personas, ellas nos van a terminar sacando
del Evangelio del Señor Jesús. Entonces, debemos de comunicar el Evangelio del Señor porque en su mandato Él ya nos capacitó por medio del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego va todo lo demás que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él ya nos capacitó por medio de su Espíritu Santo. Ahora solo nos toca a nosotros hacer el trabajo, que es anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. 2. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque nuestro perfil de cristiano así lo requiere, que somos sal y luz. Sal de la tierra y luz del mundo. La Biblia nos dice que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, si usted lee bien atentamente, el versículo anterior del que leímos habla acerca de la sal de la tierra, que nosotros somos sal de la tierra. Entonces, pongan la atención. Dice sal de la tierra y luz del mundo. Nuestro perfil de cristianos incluye dos cosas: sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra es porque nuestra condición como hijos de Dios es preservar el sabor del Evangelio y dárselo a probar a las personas que lo necesitan. Las amas de casa nos pueden decir, ¿para qué se ocupa la sal? Le da sabor a diferentes comidas que se preparan. Hay hermanos, o mejor dicho, también hay personas que no pueden comer si no está la sal dándole sabor. Entonces, la sal de la tierra, su principal función es preservar el sabor de lo que se está comiendo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de preservar la esencia del Evangelio de Jesús para que las demás personas vengan, coman y beban el pan bajado del cielo, que es Jesucristo. ¿De qué manera podemos nosotros preservar el Evangelio del Señor Jesús? Es siendo influyentes con nuestra actitud, siendo personas influyentes entre las demás personas, siendo hospedador, siendo una persona amorosa, siendo una persona bondadosa, siendo una persona misericordiosa, entre otras. Esa es nuestra actitud, una actitud de un verdadero cristiano, tener todas esas cualidades. Entonces, con eso nosotros podemos influir en los demás, siendo personas con nuestra actitud que influyan a las demás. Podemos influir con nuestra forma de hablar. Entonces, nosotros podemos influir como sal de la tierra con nuestra forma de hablar. Sin hipocresía, sin rencores y sin dobles intenciones. Sin hipocresía, ¿por qué? Porque de repente nosotros podemos actuar de manera hipócrita y hacer cosas que no debemos hacer. Sin rencores, porque no debemos guardar ningún rencor a otra persona. Y sin dobles intenciones, porque quizás hay ocasiones en que nuestras palabras se pueden prestar para que las personas piensen de diferente manera. Entonces, nosotros debemos de influenciar a las personas con nuestra forma de hablar, que debe de ser de manera correcta. También debemos de influenciar con nuestra forma de pensar, sin odio y con mucha fe. El odio es lo que más ciega nuestra mente y nos hace pensar cosas que no debemos. Pero la fe es todo lo que nosotros queremos ver, porque creemos en que Dios está en control de todo y que Él nos sacará con bien de todo. Entonces, eso es nuestra vida, que debemos de tenerla como sal de la tierra que somos. Debemos de preservar la esencia del Evangelio de Jesús a través de nuestra vida santa, de vivir una vida santa para con Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida santa? Con poder y respaldo de Dios, cuidando nuestro cuerpo para que no sea vehículo del pecado. Siendo honestos para con Dios. O sea, es cierto, Dios ya lo sabe todo, pero Él necesita que usted y yo seamos honestos con Él y le digamos: pequé, cometí esto y esto y esto, y
nos arrepintamos y pidamos perdón de nuestros pecados. Entonces, eso nos hace a nosotros ser personas honestas delante de Dios y sobre todo honrar a Dios en todo tiempo. Como le dicen ahí, honrar a Dios 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año o 366. Nuestra vida debe ser una vida santa. Entonces, ¿de qué manera podemos ser sal de la tierra? Es influenciando a los demás a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de pensar y viviendo una vida santa delante de Dios. Ese es el significado de sal de la tierra. Ahora, ¿qué es luz del mundo? La luz del mundo es nuestra condición como hijos de Dios para alumbrar y atraer personas que están en las tinieblas a nuestro entorno y ayudarlas a encontrar el camino hacia el cielo y puedan glorificar a Dios. Por eso dijo Jesús en el versículo que leímos, ustedes son la luz del mundo. Y una casa en lo alto no se puede esconder. Queriendo decir que nosotros, cuando alumbramos con la luz de Cristo, no nos podemos esconder, sino que alumbramos a los demás para que sean atraídos a la luz de Cristo y Cristo pueda resplandecer en sus vidas. Porque como hijos de Dios somos llamados a ser luz para otras personas y llevarles salvación a su vida. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Estaba diciendo, estaba predicando el apóstol Pablo, nos ha puesto como luz para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, luz del mundo, porque estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida para brillar en medio de las tinieblas, para que la luz de Dios alumbre a los que están en las tinieblas. Filipenses 2:14 al 16 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. La luz atrae personas. Ahora, claro, no hablamos de la luz normal que vemos. Estamos hablando de la luz de Cristo. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Que las personas no quieran ir a la luz es muy diferente, pero nosotros debemos de ser luz. Y como hijos de luz, nosotros no debemos de dar una luz amarilla, así como dan los focos, sino que una luz que brille, una luz que atraiga a personas a vivir el evangelio del Señor. ¿Y cómo podemos ser luz del mundo? Siendo sal de la tierra, viviendo una vida santa delante del Señor, siendo ejemplo como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Y número 3, porque nuestro trabajo no es en vano. ¿Por qué debemos de evangelizar? Número 1, porque es mandato de Dios. Número 2, porque nuestro perfil como cristiano es ser sal de la tierra y luz del mundo. Y número 3, para que nosotros nos demos cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el que gana almas es una persona sabia. Proverbios 11:30. Entonces, nos hace entender a nosotros que el ganar almas nos hace sabios, personas delante del Señor. Porque en su tiempo nosotros recogeremos lo que en un tiempo sembramos. La Biblia dice, bienaventurado el que siembra la buena semilla, porque a su tiempo segará. Y nosotros como verdaderos hijos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos pentecostales, debemos de sembrar la semilla del evangelio del Señor en personas que aún no conocen a Cristo.
Porque a nuestro tiempo, o mejor dicho, porque a su tiempo, esa semilla germinará en el corazón de la persona y terminará reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador de nuestra vida. Y esa persona que venga a los pies de Cristo será nuestro fruto. Porque somos dignos de mostrar nuestros frutos. Y el fruto de nosotros los cristianos debe ser otro cristiano. Porque un palo de mango no puede dar jocotes. Un palo de mango da mangos. Un cristiano debe de dar frutos de otro cristiano. Y por eso dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Y si no tiene frutos, que dice la Biblia, será cortado. Ahora, debemos de entender esta parte. Los frutos de nosotros como cristianos son personas que resultan de la evangelización de nuestra vida. O mejor dicho, que resultan de anunciar el evangelio del Señor Jesús. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos de dar frutos y buenos frutos para con Dios. Las personas inconversas no pueden dar fruto porque son tierra árida, tierra que aún no conoce el evangelio del Señor. Pero nosotros como cristianos somos tierra fértil que debemos germinar la semilla de la palabra del Señor, anunciarla, expandirla y obtener esos frutos que son personas que vengan a los pies de Cristo, recibiéndole como su Señor y Salvador. Por eso nosotros debemos de evangelizar. Por eso nuestra prioridad en nuestra vida debe ser evangelizar. Porque la recompensa también viene del cielo. O sea, nuestro pago no es terrenal. No diga usted, no, yo no voy a evangelizar porque no me pagan. No, es que nuestra recompensa no es terrenal. Nuestra recompensa viene del Señor Jesucristo. Mateo 25, 23 dice, si su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estamos hablando aquí de los talentos, parábola que hace referencia a la evangelización, parábola que nos ayuda a nosotros a entender de que si se nos da una tarea, debemos de duplicarla. A uno se le dejaron 5 talentos, a otros se le dejaron 2 y a otros se le dejó 1. A los que se le dejaron 5 talentos, hicieron otros 5. Y Jesús le dijo, ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque hiciste tu tarea, porque diste los frutos que tenías que dar. Pero al que se le entregó 1, lo enterró y le dijo, fuera de aquí. Y se le entregó al que había hecho más talentos. Entonces, nuestra vida cristiana debe de estar llena de frutos. Y nuestra vida cristiana debe reflejar los frutos que nosotros tenemos como personas cristianas, seguidoras de Jesucristo. Porque el trabajo Dios lo ve. Y el único que Dios ve es el que nosotros hacemos con amor. Porque una cosa es ir a evangelizar, pero ir rogado. Pero otra cosa es ir a evangelizar e ir con el deseo de ir a evangelizar. Esa evangelización, ese trabajo es el que Dios ve y el que Dios recompensa. Porque las cosas a la fuerza no son buenas. Entonces, cuando nosotros evangelicemos, hagámoslo con todo el amor, sabiendo de que nuestra recompensa viene de parte de Dios y que nuestro trabajo no es en vano, sino que es recompensado de parte del Señor y es nuestro fruto como cristianos, hijos del Señor. Entonces, dejemos de buscar excusas. No busquemos más excusas. No seamos personas o cristianos que para cada cosa tenemos una excusa. Demos soluciones. Y las soluciones es anunciar el evangelio del Señor a las personas. Dejemos de buscar excusas para anunciar el evangelio del Señor. Mejor convirtámonos en personas que sean instrumentos de Cristo usados para comunicar el mensaje de salvación. Dejemos ya de vivir el evangelio de manera acomodada. Seamos personas responsables. Seamos personas que tengamos
amor, que tengamos pasión con las demás personas que necesitan el Evangelio del Señor, con las personas inconversas que aún no han conocido a Jesucristo. Seamos personas que cumplamos el mandato que Jesús hizo allá en Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego que dio el respaldo del Espíritu Santo en Hechos 1:8, que dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces ya dejemos de ser cristianos acomodados y prediquemos el Evangelio del Señor. Anunciamos el Evangelio de las buenas nuevas acompañado de oración y obediencia a Dios. Hechos 4:20 dice: no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban encarcelados y ellos hicieron una declaración espectacular. No podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído, sino que debemos de obedecer al Señor y anunciar el Evangelio que Él nos ha mandado a esparcir hasta lo último de la tierra. La evangelización del mundo no consiste en traer en todo el mundo a Cristo, sino en llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo. Póngase en pie y cantamos una alabanza.